Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven, por eso que les digo radiovidentes. Nos escuchan y nos ven en el norte, en Antofagasta, en el sur, Temuco y la Araucanía, también en la quinta región, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago, la región metropolitana, y a todos los que nos siguen por pauta.cl y también por Spotify. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín puntualmente, como todos los días, a las 8 de la tarde. Fui a ver con mis hijos, que son todos francófonos, estudiaron en la Alianza Francesa igual que yo, admiradores y apasionados de la cultura francesa. Fuimos a ver la película Napoleón, una película que ha recibido abundantes críticas, independientemente del juicio que tengamos sobre ella. Es una película que suscita conversaciones y que resucita una vez más el mito y la figura de Napoleón, una figura apasionante. ¿Y qué es lo que hice? Me puse a conversar con mis hijos que me hacían preguntas. Me fui a buscar libros en la librería sobre Napoleón. No encontré prácticamente nada. Es impresionante que prácticamente no se hayan vendido, no estén libros y biografías que se han escrito interesantes sobre Napoleón, así que tengo que seguir buscando. Pero sí encontré un pequeño librito muy interesante de máximas y pensamientos de Napoleón, seleccionados y presentados ni más ni menos que por Honoré de Balzac, el gran autor de la Comédie Humaine, de la comedia humana, una obra colosal del siglo XIX. Él fue contemporáneo de Napoleón. Algunos pensamientos que he rescatado leyendo esta interesante selección hecha por Balzac del pensamiento de Napoleón. Dice Napoleón en 1814, no son mis soldados quienes me han fallado, sino yo a ellos, afirma Napoleón, una afirmación impresionante. Después dice en otra aforismo, mi historia se compone de hechos que las simples palabras no lograrán destruir. En fin, hay una serie de reflexiones de Napoleón en su exilio final en Santa Elena, en momentos de victoria, en momentos de derrota, y también encontré un libro del gran escritor católico francés Léon Bloy, un escritor muy interesante, autor de El alma de Napoleón. El libro está editado por el Fondo Cultura Económica. Simplemente leo un fragmento. La historia de Napoleón, dice Bloy, es ciertamente la más ignorada de todas las historias. Son innumerables los libros que pretenden contarla. En realidad, Napoleón tal vez no sea menos conocido que Alejandro. Cuanto más se le estudia, más se descubre que es el hombre a quien nadie se asemejó. Y eso es todo. He aquí el abismo. Se conocen las fechas, se conocen los hechos, victorias o desastres. Se conocen de lejos o de cerca negociaciones célebres que hoy no son más que polvo. Solo queda su nombre, su prodigioso nombre, y cuando lo pronuncia el más pobre de los niños, cualquier gran hombre puede ruborizarse. Napoleón es el rostro de Dios en las tinieblas. ¿Quién era Napoleón? Este prodigio, este arquetipo que colocó a Francia en un lugar en la historia que probablemente nunca antes, en un lugar donde nunca antes había estado. Es de eso que vamos a hablar hoy día a propósito de la película Napoleón de Ridley Scott. De hecho, vamos a ir escuchando música de la película mientras conversamos y paseamos en el jardín. Hoy día tenemos además un francés para hablar de Napoleón, un francés avecindado en Chile. Él es Marc Turel, es delegado de la Fundación Napoleón y es vicepresidente de la Fundación de Napoleónicos de Chile. Él es editor, autor, fotógrafo, reconocido por sus publicaciones sobre los pioneros
del andinismo deportivo y científico en América Latina. Ha publicado varios libros como Hielos en Peligro, Luis Lilboutry, el hombre que descifró los glaciales, Carnet des Ondes sobre la pareja de alpinistas suizos, Federico y Donly Marmilot, etc. O sea, con él podemos hablar de montañismo y no solamente de Napoleón. Vamos a partir hablando desde luego de Napoleón. Más, qué gusto de tenerte aquí en el jardín esta tarde. Sí, muchas gracias, Cristian, por esta invitación y compartir con ustedes esta pasión por Napoleón y también por las montañas, por las cumbres, en todo caso. Bueno, Napoleón mismo fue una suerte de cumbre en la historia, ¿no? Primero que me cuentes qué es lo que es, qué significa este cargo de delegado de la Fundación Napoleón. Mira, dentro de los libros que tú presentaste, hemos publicado hace un año y medio un libro que se llama La Galería de los Ilustres, sobre 3 siglos de presencia francesa en Chile, y que retrata justamente la odisea de esos oficiales napoleónicos que llegaron después de Waterloo a América. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que esta historia ha sido totalmente olvidada y por eso que hemos creado la Fundación de los Napoleónicos de Chile, con la Fundación Napoleón que está en París, para acercar los chilenos y los franceses, los chilenos de origen francés, a esta historia común que nos parece y que es apasionante y muy relevante. Es apasionante realmente esta historia y es impresionante el olvido en que ha quedado. Bueno, hay un grito, ¿no? Por Napoleón y la independencia de América Latina, gritó Eustaquio Brix en el campo de batalla, herido de muerte, y es uno de los 3.300 miembros, mayoritariamente franceses, del gran ejército que estuvieron en Chile desde 1817. Cuéntanos un poco, brevemente, esa parte de la historia que la mayoría de los chilenos desconocemos. Sí, absolutamente. Nosotros, de hecho, fuimos al lugar mismo donde falleció Eustaquio Brix, cerca de Nacimiento. Fuimos a la municipalidad de Nacimiento, que desconocía absolutamente esta historia. Y eso muestra justamente la importancia de desarrollar lo que es esta parte que hizo parte de la independencia de Chile. Así que Eustaquio Brix fue uno de los hijos del almirante Brix, que fue uno de los almirantes más, yo diré, cercano a Napoleón, y sus 2 hijos fueron a combatir en Chile. Uno de ellos falleció en circunstancias dramáticas, casi, yo diré, de un alcance casi típico de esos oficiales que quería prestar auxilio a una familia que cruzaba el río, porque era la retaguardia del ejército realista que había cruzado el río Biobío, que daba a familias que cruzaban el río, y él se puso a su encuentro cambiando su caballo, que su hermano le había aconsejado, y justo cuando cambió de caballo le alcanzó una bala de cañón que lo dejó gravemente herido, y él falleció después en Los Ángeles con sus compañeros que eran Bochev, otros napoleónicos. Así que son historias que necesitamos realmente presentar en la historia chilena. Oye, Mar, pero no solamente se necesita que alguien las cuente, que se escriban libros, novelas, que se hagan películas, es una historia impresionante. ¿Cómo llegan ellos? ¿Cómo llegan estos franceses? ¿Cómo llega la huella napoleónica a Chile? ¿Cómo sucede eso? Sí, mira, primero llega a Estados Unidos porque tú sabes que el sueño uno de los sueños, de la utopía, digamos, de Napoleón era de ir a América. Antes de rendirse a los ingleses, él pensaba, todo estaba organizado para que él pudiera zarpar hasta Estados Unidos. Estaba su hermano mayor, Joseph, que estaba ya en Estados Unidos, pero como sabemos, Napoleón se rindió a los ingleses. Pero muchos de esos, imagínate, el ejército de Napoleón en esta época había como 3 millones de hombres que combatieron en la Grande Armée de Napoleón, en todos los campos de batallas, y después de Waterloo, más de 2 millones fueron desmovilizados. Entonces, esos soldados oficiales, muchos de ellos eran también
muy republicano, no querían que volviera la monarquía, también era anticlerical, tenían esas ideas heredadas de la Revolución Francesa, y más de 2.000 de ellos, 3.000 de ellos, fueron a Estados Unidos primero. Y ahí se incorporaron en la gesta de la independencia, porque estaba, entre otros, José Miguel Carrera, que necesitaba armas, que necesitaba hombres, y sobre todo hombres experimentados. Imagínate, estos oficiales, tú nombraste Honoré de Balzac delante, tú ubicas conoces su novela Le Colonel Chabert. Sí, Todos esos, sí, con esta vez, sí. es muy típica de estos personajes oficiales, de sus ideas. Entonces, esos oficiales, altos oficiales, y también oficiales de rango menor, fueron a Estados Unidos y fueron contratados por Carrera en Chile, Thompson en Argentina, y se incorporaron en las filas del ejército que estaba en formación, que estaba en gestación, de San Martín y O'Higgins. Así que ellos prefirieron seguir combatiendo en América. Estamos conversando sobre una gesta desconocida, la gesta de miembros del ejército napoleónico que cumplieron un papel importantísimo en la liberación de Chile y cuya historia queda todavía por contar y relatar. Pero quiero ir ahora, vamos a volver de todas maneras probablemente a estos fascinantes personajes que intervinieron en nuestra historia, a que hablemos un poco de Napoleón. Primero te quiero hacer la pregunta. ¿Viste la película de Ridley Scott de Napoleón? Sí, absolutamente, la vi. Así que ¿Cuál es tu juicio de la película? Mira, muchas impresiones, yo diré sentimientos encontrados, porque, bueno, hay, si quieres, los elementos positivos de la película, tú puedes decir la escenografía, las batallas, la música, los efectos especiales que están un poco en la tradición cinematográfica de Ridley Scott. Pero el tema, digamos, del casting y de la realización del escenario de la película, es realmente desastrosa. Yo podría decir, eso cuando yo vi la película, desde las primeras imágenes, viendo a Joaquín Phoenix interpretar el papel de Napoleón, ya desde las primeras imágenes me dio cuenta que él no tenía yo diré, todo el carisma que tenía, le falta mucho, digamos, de esta interpretación de este personaje que es una leyenda en Francia. Entonces, yo creo que la película tiene ese problema de no haber podido abarcar una película con sus mejores aspectos. Yo creo que Ridley Scott falló por no consultar a los historiadores y por lo menos por haber consultado a los historiadores de nuestra fundación en París, que los hubiera aconsejado sobre realmente la realidad, porque en esta película hay muchos errores históricos. El casting de ver Napoleón, Joaquín Phoenix, con la misma edad durante toda la película, porque todo el encanto de Bonaparte, su juventud, su aspecto militar, digamos, entonces, realmente hay muchos errores históricos que podemos nombrar, no sé, desde el aseo de Tolón, que no fue así, porque se ve un show pirotécnico de los barcos ingleses que explotan, pero no fue así en la realidad. El tema de la campaña de Egipto, no se habla, por ejemplo, de la campaña de Italia, que fue fundamental para que después Napoleón accediera al poder después del golpe de Estado de 1799, entonces que le permitió asumir como cónsul así que hay realmente muchísimos errores. Las batallas también, por ejemplo, las batallas yo vi, por ejemplo, la batalla de Austerlitz, no fue así, digamos. Entonces, yo diría que son más los fantasmas de Ridley Scott que una realidad, o por lo menos una interpretación más fidedigna de la realidad histórica.
Fíjate que yo leía esta afirmación de Blois, que puede parecer exagerada, dice, es el rostro de Dios en las tinieblas. El libro de Blois es muy interesante, es desde una mirada más espiritual, metafísica, pero claramente Napoleón tiene muchas dimensiones. ¿Ah? Eh, y cuál es para ti la dimensión más importante de la figura de Napoleón, la que te parece más Ya. relevante después de que ha pasado todo este tiempo y mirado desde hoy? Sí, mira, yo creo que, de hecho, Napoleón lo dijo él mismo en Santa Elena, que en la historia no va a sobrevivir, digamos, su historia militar, pero sí más las obras civiles que él implementó, por ejemplo, el Código Civil, que fue realmente su obra maestra. Y yo creo que es eso lo que sobrevive en la leyenda dorada, podemos decir así, de Napoleón. Yo creo que cuando estuvo cónsul durante sus 4 años, implementó una serie de reformas fundamentales. Por ejemplo, tú mismo que estuvo en un liceo francés en Santiago, los liceos han sido creados por Napoleón. Los liceos imperiales, por ejemplo, donde se implementaba mucho tanto el arte militar que las matemáticas, toda la implementación de las universidades imperiales, con un cuerpo de enseñamiento muy preciso, totalmente distinto de lo que había antes en el antiguo régimen de la monarquía. El código penal, el código civil, el código de comercio. O sea, Napoleón era mucho más que un militar y un estratega, ¿no? Era un Entonces, visionario. exacto, entonces, eso es lo que la película de Ridley Scott no traspasa, digamos, esta dimensión del reformador que ha sido Napoleón. Francia necesitaba un Estado fuerte después de tantos años de guerra, digamos, o de desorden con la Revolución Francesa. Entonces, cuando asume Napoleón como cónsul del consulado, necesitaban Francia justamente un periodo donde la cual se iba a implementar y donde todos los regímenes o gobiernos habían fracasado antes. Él logró te digo, durante 2 a 3 años, con juristas muy especializados, implementar yo diré, su obra mayor que lo que sobrevivió a su posteridad. ¿Y cómo explicas tú, esta es la gran pregunta que se han hecho, a ver, el auge y la caída de Napoleón? Bueno, todo tiene un auge y una caída, pero parecía invencible Napoleón, parecía que su camino y su marcha tenía un horizonte muy largo. ¿Por qué se explica? ¿Cuál sería la explicación o qué sabes tú y qué se ha estudiado? Se han escrito libros también sobre la batalla de Waterloo, pero algo más profundo. ¿Qué pasó con Napoleón al final? Mira, primero si nos acercamos un poco a la historia entre Chile y Francia, sabes que Francia fue el primer país que abolió la esclavitud en 1794 y Chile el segundo país en el mundo en 1804 durante el periodo de la Patria Vieja. Entonces, imagínate lo que representaba en esta época abolir no solamente la esclavitud, pero también los privilegios. En una Europa totalmente monárquica, totalmente ligada a los privilegios. Entonces, Bonaparte y Francia vivió digamos, una guerra de todos los países, de todas las monarquías europeas, para tratar, digamos, de destruir la República Francesa y la Revolución Francesa y volver a poner en el trono a Luis XVIII. Entonces, que había intentado acceder al poder justo antes de que tomara Bonaparte en 1799, con la reacción de los royalistas, de los realistas. Entonces, tú puedes decir que esta coalición era, primero, que los ingleses habían logrado financiar y montar a todas estas monarquías contra Napoleón. Imagínate tener casi toda Europa en contra del ejército francés. Fue realmente el genio de Napoleón que permitió durante 10 años, relativamente corto, el momento en que Napoleón logró mantener su poder. Entonces, si quieres, yo creo que el declive de Napoleón empezó con la guerra de España, que fue para él muy complicado, hasta el declive de la batalla en Rusia. Entonces, y también aunque Blois hablaba de Napoleón como un dios, también era un hombre con sus debilidades, su fragilidad. Entonces, imagínate tratar de
sus caridades, sus defectos. Entonces, decisiones que no fueron oportunas. Por ejemplo, te digo el tema de la guerra de España, aunque fue muy beneficioso para América Latina porque permitió justamente lanzar la independencia suramericana, para Napoleón Europa fue un poco el principio del fin. Pero te digo, tratar de mantener y tratar de asentar su poder en 10 años, que ha sido un periodo relativamente corto, ya fue algo, una proeza en esta época, pero sobre todo yo creo que se estaba gestando en Europa un poco también las ideas de la Revolución Francesa, el concepto de las naciones, que Napoleón había también avasallado, porque bueno, cuando él se coronó emperador, no era en favor del orden republicano, pero tampoco era en favor de los realistas. Pero Napoleón logró por lo menos representar las ideas de la Revolución Francesa. Y eso yo creo que es lo más importante, a pesar del corto tiempo en el cual él estuvo al poder y pues, sobre todo como emperador. Tú hablaste ahí de sus luces y de sus sombras. ¿Cómo era Napoleón humanamente? ¿Qué sabemos de él? ¿Qué de interesante ya sabemos de él? Mira, lo que transpira bastante en la película, porque tú ves un Napoleón totalmente apático, no tiene diálogo, parece un hombre sin ninguna personalidad. Tú lo ves realmente, parece bestial incluso. Bestial en las batallas, bestiales en la intimidad también. En la intimidad. Entonces, es realmente una caricatura de personaje. Imagínate que Napoleón escribía mucho, leía también, tenía una pasión por la lectura. De hecho, cuando él se iba en sus distintos campos de batalla, siempre llevaba una biblioteca de campaña. Era un fanático, podemos decir, un arduo lector. Como tú tienes, por ejemplo, en tu oficina, todos esos libros, imagínate Napoleón llevando todo lo que en todas las repisas de tu casa lo llevaba en sus campos de batalla. Entonces, ¿por qué necesitaba empeñarse de la lectura históricas de Alejandro Magno, de Plutarco, de Cicerón, de los grandes maestros, pero también de estrategias? Admiraba mucho, por ejemplo, a Frédéric II de Prusia, de su estrategia militar. Entonces, era un personaje muy culto, lo que no aparece en la película. Para nada. Para nada. Era un hombre apasionadamente enamorado de Josefina, pero al principio, es decir, antes cuando ya era en su campaña de Egipto, cuando conoce a Josefina, se enamoró. Eso es verdad, pero no las circunstancias que se presenta en la película. Entonces es un hombre enamorado. Cuando tú lees la correspondencia de Napoleón hacia Josefina, es un escritor. Es de hecho, sus correspondencias hace parte de la antología amorosa de muchos autores. Y entonces es un personaje que trascienda a nivel personal de su carisma, de su magnetismo y de su temperamento también, por supuesto. Pero yo creo que, como tú y yo somos apasionados de libros, si nos enfocamos a eso, podemos que también Napoleón era un hombre muy afín a la lectura y las bibliotecas. Qué interesante esa dimensión, a Napoleón como lector. Ahora, él es un héroe, a ver, es como el arquetipo del héroe romántico, tiene todos los elementos del héroe romántico, coincide con el romanticismo en la música, en la literatura, o sea, hay algo, el romanticismo atraviesa también un poco esta dimensión de Napoleón, ¿no? Sí, no, absolutamente. Y eso fue muy real después cuando estuvo en su exilio en Santa Elena. Estaba acompañado por su chambelán, que era Lacaze, que Lacaze fue el que escribió el memorial de Santa Elena, que es como una entrevista, como lo estamos haciendo ahora. Entonces, Lacaze entrevistó a Napoleón durante todo su periodo de exilio y recogió todas sus impresiones militares, personales. Y lo que justamente aparece también en este libro, que después fue publicado después de la muerte de Napoleón, fue un Napoleón total que trascendió en las escrituras, en esta entrevista que le hizo Lacaze, y que
marcó la generación de Balzac, que marcó la generación de Víctor Hugo, de Stendhal, hasta Tolstoy, digamos, en su libro Guerra y Paz. En la Guerra de la Paz, claro que sí. Claro. Entonces, Claro. una corriente romántica, porque justamente Napoleón encarnaba en este momento, en un momento preciso en que Europa despertaba en el eco, en el clamor de las naciones, del despertar de las naciones de todos los países europeos que ya habían adherido a los conceptos de la Revolución Francesa, y en 1822-24 ya en Europa estaban estos movimientos que fueron reprimidos por las monarquías que temían justamente el resultado de estas manifestaciones. Entonces el romanticismo fue justamente un eco a la vez estético, pero también político, de la herencia de Napoleón, que lo magnificó y que le dio esta postura en la historia. Bueno, Napoleón además ha suscitado una serie de historias, de leyendas. Hay un escritor francés que escribió un librito chiquitito que se imagina a él, Napoleón, arrancándose de Santa Elena y volviendo a Francia como anónimo. Es un libro muy interesante que leí hace unos años atrás. Es una ficción, absolutamente. Pero él es un personaje que sigue suscitando imaginación. Bueno, suscitó esta película que es una interpretación bien arbitraria y personal de Ridley Scott, más que un documento histórico. Sí. Napoleón en Santa Elena, tiene que haber sido tremendo ese exilio para Napoleón, tiene que haber sido, esa derrota tiene que haberlo marcado, golpeado. ¿Cómo ves a Napoleón en ese momento? Mira, yo creo que él, hablando con distintos historiadores en París, cuando participamos en todos los coloquios sobre Napoleón, es verdad que muchos de la historia apuntan a que Napoleón tuvo en definitiva un destino más bien favorable para él, porque cuando perdió la batalla de Waterloo, en el Congreso de Viena, la resolución fue de detener a Napoleón y encarcelarlo hasta fusilarlo. Entonces podemos decir que su exilio a Santa Elena fue para él una elección, la mejor elección que había para él, sabiendo que tampoco podía ir a Estados Unidos como él quería en esta época. Entonces, y cuando estuve en Santa Elena, él tuvo una actitud claro, por supuesto, de tratar de ahondar un poco en ese aspecto de personaje que había sido víctima de esta coalición desarrollada por los ingleses, por las monarquías, fue víctima de esto. Del personaje también que estuvo con él, que Hudson Lowe, que este inglés que estuvo que lo vigilaba, digamos, además que tuvo un retrato muy terrible que Napoleón hacía de él. Y entonces, pero siempre, tú sabes que tú decías que Napoleón había una ficción que también quería tal vez puede haber vuelto a Francia de forma anónima, pero sabes que hubo varios planes para tratar de liberar a Napoleón desde Chile también, es decir que Lord Cochrane, que era un inglés, que había combatido a Napoleón, pero que tenía una admiración muy grande para él, con muchos varios de los oficiales de esta época, que sean contra de él, pero lo admiraba mucho. Entonces, habían planeado rescatar a Napoleón de la isla Santa Elena. De hecho, presentó este plan a Bernardo O'Higgins, pero él como irlandés no quería tener problema con los ingleses de la época, pero hubo dos planes para tratar de rescatar a Napoleón, y yo creo que él siempre estuvo en contacto porque tenía una red igual de inteligencia Napoleón antes estuvo en Santa Elena, y yo creo que puede haber logrado una salida o un rescate de Napoleón desde América. Habría sido impresionante. Imaginemos que hubieran traído a Napoleón a Chile. Eso daría para otra ficción, ¿no? Imagínate Napoleón en Valparaíso. En Chile. ¿Ah? Napoleón en Valparaíso hablando con San Martín y O'Higgins, imagínate. Habría sido impresionante. Habría sido fantástico. Ahora sí. Hay tanto que conversar y seguir conversando. Es un tema que tiene muchas capas, muchas dimensiones, sobre todo la presencia de quienes estuvieron con él
pero participando de la historia de Chile, Marc Turel, delegado de la Fundación Napoleón, editor, autor, fotógrafo. Muchas gracias, Marc, por esta instructiva e interesantísima conversación. Y la próxima vez te voy a invitar a Jardín a que hablemos de montañismo. Creo que tenemos que dedicar un programa completo a eso. Con mucho gusto. ¿Ah? Seguimos en las cumbres de América. Y de todas maneras, y qué bueno que estés difundiendo todo este material histórico que los chilenos conocemos tan poco. Creo que es fundamental que se conozca y que se divulgue. Así que felicitaciones por ese trabajo. Muchas gracias, Cristian. Mucho gusto. Un gran gusto, Marc. Sí. Y nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio